Bien, en esta oportunidad vamos a explicar qué son los named queries, bien, y para ello voy a trabajar en un modelo, bien, que este modelo es un modelo bien cortito, bien pequeño, bien, en donde la idea es poder entender cómo funcionan los named query, bien. Los named query por lo general se utilizan cuando yo quiero hacer una consulta un poco más elaborada sobre una tabla, ya que en el Entity Manager recuerden que existen los métodos para guardar, para buscar, ¿cierto? Pero ese buscar es solamente por clave primaria, ¿verdad? Entonces, la idea es poder explicar también cuando nosotros queramos buscar, por ejemplo, por apellido, por fecha, por estado, etcétera. Bien, entonces la idea es poder hacer ese tipo de ejercicio. Yo ya tengo el proyecto armado, me voy a saltar todos los otros pasos de configuración de pool, JNDI, Entity Manager. Bueno, el Entity Manager lo voy a construir, pero el mapping, por ejemplo, ya lo tengo listo, donde vamos a pasar a explicar en qué consiste el modelo, que en este caso vamos a estudiar. Bien, este modelo, si se fijan, es un modelo de tres tablas simple, en el cual eh, las tres tablas corresponden a la escuela, bien, corresponden al postulante y a la ciudad. Como pueden darse cuenta, entre escuela y postulante es una relación uno es a muchos, significa que una escuela tiene muchos postulantes asociados a ella y una ciudad también está asociado al postulante, en donde una ciudad tiene muchos postulantes, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podríamos hacer efectivamente una consulta, ¿cierto?, a cada una de estas tablas. Por otra parte, tenemos claves foráneas, ¿cierto?, que tienen que ver con la tabla postulante, en donde postulante tiene un ID ciudad, ¿cierto?, que es foránea, y un ID escuela, que también es foránea. Bien, entonces, de acá nosotros podemos hacer consultas en donde podemos mostrar a todos los postulantes, ¿cierto? Podemos en este caso, y de ahí con JPA nosotros podríamos simplemente sacar información tanto de la ciudad como de la escuela, ¿verdad? Mencionar también que cuando nosotros hacemos el mapping, la escuela debiera tener una lista de postulantes, ya que es una relación unos a muchos, y en el mapping de la ciudad debiéramos tener una lista también de postulantes. Bien. Por otra parte, nosotros también lo que vamos a necesitar, o el producto del mapping también, el postulante debiera tener un objeto ciudad y un objeto escuela, ¿cierto? Que si nosotros pasamos a revisar en nuestro proyecto el mapping que se hizo, ahí están las tres entidades, bien, la ciudad va a tener una lista de postulantes, la escuela va a tener una lista de postulantes, bien, y el postulante debiera tener en este caso dos foráneas, que sería escuela y de escuela y ciudad y de ciudad. Bien, recordar que los named query están definidos dentro de la definición de cada una de las entidades que se generan. Por ejemplo, en este caso tenemos este named query de acá, bien, que vamos a explicar cómo funcionan, bien, y cómo poder utilizarlos, bien. De hecho, voy a crear un entity, perdón, un EJB, pero ahora utilizando named query para buscar y para listar, bien. Por lo tanto, la idea obviamente es poder entender un poquito cómo funciona el persistence, bien, en el cual recuerden que el persistence ustedes lo pueden hacer también la consulta con su base de datos, bien, eh, que sería la clínica, bien. Si nosotros hacemos run JPQL query, nosotros aquí podemos hacer consultas sobre la base de datos, bien. Por ejemplo, en el caso de ustedes, si tienen la clínica, podrían consultar, no sé, pues todos los médicos, ¿cierto? O todas las citas, por ejemplo, bien. Ahora, lo que yo voy a hacer acá, obviamente, voy a hacer una consulta porque necesito saber quiénes están registrados en la base de datos, pero me voy a adelantar un poquito, les voy a mostrar un poquito lo que tiene esto. La ciudad en la base de datos solamente tiene tres ciudades, Talca, Curicó y Linares. Bien. La escuela son tres escuelas, Carabineros, Ejército y PDI. Y los postulantes son más, en donde los postulantes, dependiendo, ¿cierto?
hay un estado que puede ser seleccionado o no seleccionado en la escuela, ¿bien? Los nombres, el root y las edades, ¿bien? Y obviamente las foráneas las cuales están definidas. Entonces, ¿cuál es la idea? Obviamente que nosotros aquí podemos hacer consultas hacia la base de datos, pero consultas orientadas a objetos, con JPQL, ¿bien? Entonces, por ejemplo, en el caso mío, yo voy a preguntar por el postulante, que sería así, select P, me faltó el from acá, postulante P, por ejemplo. Si nosotros ejecutamos esta sentencia, ¿cierto? Debiéramos ver, en este caso, todos los postulantes que tendríamos, ¿verdad? Y acá en las claves foráneas, si se fijan, aparece estas líneas, ¿cierto? Medias raras, pero quiere decir que esto estoy seleccionando un objeto. Bien. Ahora, en el caso de que todo esto es lo que nosotros hemos estado haciendo, lo hemos hecho con el doctor, lo hemos hecho con la cita, lo hemos hecho con la especialidad, ¿cierto? Y en este caso acá lo estamos haciendo para este caso con el postulante. Bien. ¿Cuándo cambia el proceso? Ustedes tienen que buscar por fecha, ¿cierto? Por lo tanto acá, supongamos que yo quisiera buscar por estado. Bien, entonces aquí ya cambia un poco la estructura porque en el fondo acá nosotros vamos a tener que hacer un where, ¿cierto? En donde vamos a tener que preguntar si p.estado es igual a, por ejemplo, quiero preguntar todos los que están seleccionados. Tendríamos que hacer ese tipo de consultas. Bien, por lo tanto, me aparecen todos los que están seleccionados. Pero recuerden, ¿cuál es la gracia de esto? Que yo voy a recibir, si pensamos en Java, yo voy a recibir una lista de postulantes, ¿vale? Y esa lista de postulantes, como voy a tener ciudades, yo voy a poder también saber cuál es el nombre de la ciudad a la que pertenece. ¿Bien? Por otra parte, también podríamos preguntar los que no están seleccionados, que en la base de datos existe uno solamente, bien, que en este caso sería ese, bien. Entonces, eso es lo que quiero tratar de explicar y la idea es que lo puedan aplicar a su proyecto para que puedan buscar por fecha, bien. Ahora, lo más probable es que cuando ustedes se fijen en su mapping, esa consulta ya viene definida, no tienen para qué hacerla, ¿bien? De hecho, esta consulta que está acá me imagino que también ya está definida y no tienen para qué realizarla, ¿bien? Pero más adelante, si ustedes necesitan hacer otra consulta, por ejemplo, si quisiera también preguntar si la persona, quisiera preguntar las personas que están seleccionadas, pero que a lo mejor son de Talca, por ejemplo, yo tendría que hacer la consulta como p. punto, me fijo en la base de datos, aquí, p. punto, id ciudad, ¿cierto? Como id ciudad en caso de Java, ¿cierto? Es un objeto, punto, nombre, ciudad. Así es el mapping para este caso. Bien, si yo quisiera hacer una consulta un poco más detallada, obviamente debiéramos hacerla de esa manera. Aquí ponemos Talca, por ejemplo. Entonces al ejecutarlo, debiéramos tener, ¿cierto? Solamente una persona está seleccionada y es de la ciudad de Talca, que en este caso es Camilo. Bien, por lo tanto, y si yo quisiera hacer una consulta más elaborada, por ejemplo, y será de la escuela de Carabinero o la escuela de PDI, entonces yo podría hacer otro AND, por ejemplo, y así ir preguntando. Pero lo que me va a devolver siempre es un postulante o una lista de postulantes, ¿vale? Entonces, en el caso de ustedes, en el caso de la cita, ¿cierto? Que tienen que buscar por fecha, ustedes van a seleccionar una lista de citas, ¿bien? Y eso es lo que vamos a tratar de explicar, ¿vale? Si ustedes se fijan también en su mapping de la cita, o en el caso mío, el del postulante, si yo me voy a la entidad postulante, aquí tenemos los famosos named query, ¿bien? ¿Y qué son los named queries? Son consultas precompiladas que nosotros podemos utilizar, ¿bien? Las podemos crear manualmente en el servicio, es decir, en el EJB, como también podemos utilizar las que ya viene, las que crea por defecto nuestro NetBeans en este caso. Bien, entonces acá si se fijan, él automáticamente crea un buscar por cada campo. Si se fijan, buscar por root, buscar por nombre, buscar por edad y buscar por estado. Bien, entonces si se fijan aquí,
uno podría ir modificando estas consultas o agregando, ¿cierto? Por ejemplo, si me falta una consulta que no está aquí, yo podría copiar esta línea, ¿cierto? La podría pegar abajo, ¿cierto? Así. Y obviamente cambiarle el nombre y la consulta, en el caso de que sea necesario. Bien. Entonces, en lo más probable es que eso lo tengan que hacer para validar la fecha. Bien. Ahora, la idea obviamente es poder llamar a estas funciones. Si se fijan, o les puede resultar familiar que ustedes hicieron esta consulta, ¿verdad? Manualmente en su servicio, ¿cierto? Entonces la idea ahora es poder utilizar estas consultas de una manera mucho más simple y más sencilla, ¿bien? Y eso es lo que vamos a tratar de exponer, ¿bien? O sea, lo que quiero hacer yo acá es el módulo buscar por estado, ¿bien? Eso es lo que quiero hacer. Y la idea obviamente es poder mostrar toda la información de los postulantes, ya sea el nombre, de qué ciudad viene y de qué, en qué escuela quedó, por ejemplo. Bien, ese va a ser como el ejercicio que voy a hacer acá. Por lo tanto, voy a crear mi servicio, ¿cierto? Y ese servicio que ustedes ya lo tienen, no es necesario que lo hagan, este es solamente una explicación, vuelvo a insistir. Estamos explicando el concepto de cómo llamar a estos named query, ¿bien? Y cómo poder utilizarlos, ¿bien? Y voy a crear un session bin, ¿bien? Voy a poner servicio, ¿bien? Y le voy a poner en el package cl.ejb, ¿bien? Stateless local, finish, ¿bien? En el servicio local, por lo tanto, como no voy a registrar nada, solamente es una consulta, ¿bien? Voy a definir los métodos siguientes. Quiero hacer dos métodos. Uno, buscar por root, ¿vale? Entonces le voy a poner aquí, voy a retornar un postulante. Voy a trabajar solamente sobre la tabla postulante. Le voy a llamar buscar por root y recibo el root. Ahí sí. Y obviamente voy a importar esto de aquí. Bien. Y lo que voy a hacer también es crear una lista de postulante, ¿cierto? Que le voy a poner postulante list, que esto ya nosotros lo es. Estos dos métodos, si se fijan, ustedes ya lo tienen hechos, ¿cierto? Pero la diferencia es que yo los voy a hacer con named query, ¿vale? Esa es la principal diferencia. Y el otro método que quiero hacer es list postulante y voy a buscar postulante list por estado. ¿Y qué voy a recibir como parámetro? El estado que quiero buscar, que puede ser seleccionado o no seleccionado. ¿Bien? Eso. Entonces, solamente son métodos. ¿Bien? Entonces, ustedes el buscar por root, ¿cierto? O el find root, ¿cierto? O find postulante, como le han colocado, ¿verdad? Ustedes simplemente ponen em.find, ¿cierto? Porque busca por clave primaria, ¿cierto? Pero en este caso vamos a llamar a los entities para que sepan más o menos cómo es la consulta y qué es el concepto cuando devuelvo uno o cuando devuelvo muchos. Bien. Ahora, en el servicio, ¿cierto? Lo primero que voy a hacer antes de implementar estos métodos, voy a poner el arroba, en este caso sería persistence context, si no me equivoco. Ese, ¿cierto? Y acá sería unit name y aquí control espacio, que ahí sería cierto, estamos llamando al persistence, y acá private entity manager, cierto, en caso de que lo quisiéramos ocupar, y acá nuestra implementación. Bien, perfecto. Por lo tanto, ahora un punto importante es que voy a hacer primero este de acá, el list primero. ¿Bien? Postulante list. ¿Qué hicimos nosotros acá? m.createQuery, ¿cierto? Y ahí armamos la consulta y después le devolvíamos toda la lista, ¿verdad? Entonces, como eso ya está definido,
en un create named query, en un named query ya está lista esa consulta. Entonces nosotros simplemente acá lo que vamos a hacer es esto, miren, return em punto. En vez de poner un create query, le ponemos un named query, ¿vale? Y acá, punto, vamos a devolver una lista, ¿cierto? Ahí está. Pero aquí en el nombre, nosotros armábamos el select, p, from, ¿cierto? Entonces acá, control espacio, y si se fijan aquí, están todos los named query de cada entidad. Están los de la ciudad, que son 3. Están los de la escuela, que también son 3. Y están los de postulante, que son más métodos porque tiene más campos en la tabla. ¿Bien? Por lo tanto, como yo quiero buscar a todos los postulantes, se llama find all, que es el select p from postulante p. ¿Bien? Seleccionamos eso. Y eso es todo. ¿Bien? Entonces no tengo que ingeniármela, ¿cierto? ¿Cuál es la consulta? Sino que ya están definidas. ¿Bien? Y eso lo que hace es mostrar todos los postulantes. ¿Bien? Por otra parte, el buscar por root, tenemos get result list, ¿cierto? Voy a buscar un recurso. Pero acá, nosotros lo que hacíamos el buscar por root o buscar por clave primaria, nosotros hacíamos el método find, que era lo más simple y lo más rápido, ¿cierto? De hecho, yo recomiendo esto cuando voy a buscar por clave primaria. El objetivo acá es explicar cómo tendría que hacer si tuviera que buscar un registro solamente, ¿bien? En una consulta no por clave primaria, sino que a lo mejor por nombre y apellido, por ejemplo, o por usuario y contraseña, ¿bien? Por lo tanto, aquí, para poder trabajar con este tipo de casos, para buscar uno solamente, es necesario hacer un try catch primero, ¿bien? O sea, es un poquito más largo el procedimiento. Entonces, eh, vuelvo a insistir, si yo necesito buscar por clave primaria, recomiendo el find solamente, ¿vale? Pero voy a llegar un momento en donde yo voy a tener que buscar no por clave primaria, sino que por algún otro campo. Entonces aquí es necesario hacer un try catch, ¿bien? Con un exception, ¿bien? X, y acá retorno null, ¿bien? Y acá, obviamente, retorno un mensaje o un postulante que sería de la siguiente manera: em.create named query, ¿bien? Y aquí le paso, en este caso, la consulta, pero lo que voy a devolver aquí es una consulta de la siguiente manera. Voy al postulante y dice find by root, ¿bien? Ahí está. Pero, ojo, en el postulante, si se fijan en el buscar por root, que es esta la consulta SQL, JPQL, bien, aquí hay un parámetro, que ese parámetro nosotros conocemos como el signo de interrogación, que aquí se conoce como dos puntos root, ¿vale? Entonces es una consulta precompilada, lo que nosotros hacíamos con los DAO, en donde preparábamos la consulta, un select, asterisco, from, postulante, where, root igual a signo de pregunta. Acá ese signo de pregunta se convierte en esa variable. Por lo tanto tiene parámetros. Entonces aquí lo primero que cambia en el servicio es que nosotros vamos, por lo general luego abajo aquí, punto, lo que tenemos que hacer aquí es definir ese parámetro. Bien, y ese parámetro se llama root, que es ese root viene de aquí, sin los dos puntos, ¿bien? Y ese es el valor en este caso, que le voy a pasar a ese parámetro. Punto. Y acá no voy a devolver una lista porque estoy devolviendo un postulante solamente. Entonces el método se llama getSingleResult, solamente un objeto. ¿Bien? De esa forma. ¿Bien? Ahora, el error es porque yo tengo que hacer un casting acá, o aquí este método, el named_query, también recibe otro parámetro que sería lo mismo que el find, que sería postulante.class, por ejemplo. ¿Bien? Ahí está. Entonces, esa es la forma correcta en cómo nosotros tendríamos que buscar, no por primaria, sino que buscar por nombre, buscar por apellido, pero en el caso de que me devuelva solamente un resultado. Ejemplo, cuando yo quiero buscar un usuario en la base de datos por login y clave. Sabemos que en un sistema siempre debe haber uno o ninguno, ¿cierto? Por lo tanto, ¿por qué es necesario usar una excepción acá? Porque si no encuentra ese resultado, el named query falla, se cae, bien, si no lo encuentra, porque aquí le estoy diciendo tráeme uno, bien, pero si no lo encuentra, falla. Entonces acá
Si falla, es porque no lo encontró y obviamente le devolvemos nada. Bien, entonces ese es el proceso. Y por otra parte, el buscar una lista de postulantes por estado, bien, entonces sería algo muy parecido a lo de arriba, pero sin excepciones, bien. Simplemente acá nosotros lo que tendríamos que hacer es retornar la lista m.create named query, bien, punto, en este caso, punto, coma, voy a poner aquí las comillas mejor primero, pero vamos a tener que, perdón, aquí, definir el set parameter que le estamos pasando, ¿cierto? Y me voy nuevamente a mi postulante, porque yo estoy buscando por estado, ¿cierto? Y la variable se llama dos puntos estado. Entonces, acá ustedes, entre comillas, ponen estado y le pasan aquí el estado. Bien, de esa forma, perdón, sin punto y coma. Obviamente aquí en el named query le vamos a llamar postulante.findByEstado, ¿cierto? Ahí está. Y después, punto nuevamente, get result list. Y de esa manera nosotros estamos entregando la lista por postulante, por estado, perdón. Si tuvieran más parámetros, uno baja aquí punto set parameter, ¿bien? Sin coma ni nada, hacia abajo. Yo lo hago hacia abajo por un tema de comodidad, ¿bien? Entonces, si se fijan acá, ese es el principal objetivo dentro de la parte final de esta evaluación, ¿bien? Tratar de poder armar eso con la cita y validar la cita, ¿bien? Em, Obviamente para poder llamar a esto es mucho más sencillo, ¿bien? Porque simplemente lo que se hace es armar la estructura en el cliente, ¿bien? Si tengo tiempo, que no sé cuánto tiempo llevo en esta cosa, eh, no, no puedo ver el tiempo todavía, así que estoy grabando nomás. Ya, voy a hacerlo al tiro nomás para que puedan más o menos tener una idea. Solamente voy a hacer uno, que es el del eh, este mismo, ¿bien? Para que sepan más o menos cómo trabajarlo, ¿bien? Entonces, lo que voy a hacer aquí, no voy a trabajar con Materialize, ¿bien? Simplemente la idea es que se entienda. Entonces yo podría manejar, no sé, pues, puede ser un select, ¿bien? Con un name, que le voy a llamar x1, que va a ser el estado. Y aquí voy a obtener option. No le voy a dar un value porque voy a buscar por estado. Bien, entonces acá le voy a poner buscar postulantes, ¿cierto? Por estado. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes ponen postulante, en este caso seleccionado. Seleccionado, tiene que estar bien escrito eso porque si no, en este sistema fallaría. Bien, y no seleccionado, ¿cierto? Ahí, buscar por estado. Obviamente esto tiene que estar en un formulario, form action, lo voy a poner control solamente, bien, método post, ahí, cierro el formulario acá, control F, y mi botón que se va a llamar buscar, y tampoco le voy a pasar un parámetro ni nada, si solamente la idea es que se vea, bien. Por otra parte voy a necesitar, ¿qué cosa? Una tabla, ¿cierto? Con un borde igual a 1, ¿cierto? Y un tr con un td nomás, bien, td nomás, bien, con la información. ¿Qué voy a mostrar? El root, el nombre, la ciudad y la escuela, bien. Root, nombre, la ciudad y la escuela, bien. Recuerden que había uno que no estaba seleccionado, ¿cierto? Escuela. Bien.
Y aquí va el for each, ¿cierto? Que sería hace dos puntos, for each, items. Yo voy a compartir una lista, ¿bien? De postulantes, que en este caso se va a llamar lista. ¿Bien? Así le voy a llamar, lista. Y la variable se va a llamar p. Bien, ahí. Y aquí obviamente copio esto. Y acá sería lo mismo, ¿cierto? Sería p.root. Me fijo en la tabla postulante de la clase. Aquí, no es, aquí lo que yo no recomiendo es mirar la base de datos, es mirar esto, postulante. ¿Qué atributos tiene el postulante? Miren, el postulante tiene el root, ¿cierto? Quiero mostrar el root, me fijo aquí, root. Quiero mostrar el nombre, así se llama, lo copio, acá, y acá le pongo p.control B. Bien, la ciudad, y aquí, ojo, porque aquí tengo que buscar el postulante. La ciudad se llama id ciudad, que es un objeto. Bien, acá sería como p. id ciudad punto nombre. El mapping se hizo así, nombre ciudad, ¿vale? Y la escuela, que sería en este caso p. id escuela. Si me fijo en el postulante, sería id escuela, y la escuela se llama, el nombre de la escuela se llama así, nombre escuela. Entonces acá sería punto control B, nombre escuela. Bien, eso es lo que quiero mostrar. ¿Qué me va a enviar esa lista? El servlet. Bien, por lo tanto, creamos el servlet después. Obviamente me voy a saltar todo ese proceso, solamente es la explicación para que vean que funciona el buscar por estado, que es el con named query. Bien, entonces aquí el servlet se va a llamar controller. Bien, cl.controller, y aquí le puse control solamente, finish. Se crea el servlet, borramos esto de aquí, ¿cierto? Borramos esto de acá. Acá hacemos el arroba jb, ¿cierto? Lo importamos y creamos el servicio local servicio. Ahí está, lo importamos. Y acá simplemente rescatamos el x1, que sería el estado. Get parameter x1. Y aquí request.setAttribute, punto y coma, le ponemos lista. Bien, y aquí le ponemos servicio punto buscar por root postulante list estado, y le pasamos x1, ¿cierto? Y hacemos el dispatch, que sería index.jsp.forward, ¿cierto? Bien. Y ahí estaría nuestro formulario en el servlet. Bien, veamos si funciona esta cosa. Y obviamente, una vez que tenemos listo eso, la idea es que ustedes hagan exactamente lo mismo, pero con la fecha, mandando el formato, haciendo el parse, ¿cierto? Etcétera. Si está seleccionado, entonces buscamos, me aparecen los cuatro elementos, recuerden que son 5, y ahí estamos mostrando las ciudades. ¿Por qué? Porque el postulante, recuerden que tiene las foráneas, ¿cierto? Que son objetos, ¿bien? Y si ponemos no seleccionado, en este caso, ahí me busca solamente el que no quedó seleccionado, que fue ese personaje de ahí. Bien, por lo tanto, lo que yo pretendo, obviamente acá, que ese proceso que acabo de explicar se aplique obviamente para la fecha. Bien, por lo tanto, van a tener que ver un tema de conversión de fecha, van a tener que ver el tema de agregar el calendario, ¿cierto? Y obviamente crear el método que me permita filtrar por fecha. Espero que les sirva, bien. Y obviamente esta semana ya es la revisión, así que para que se aplique. Bien, lo dejamos hasta acá entonces y nos vemos.